mientras tanto, vamos con algo que para mi entender es mucho menos polémico y para mi entender, que no quiere decir que sea el de todos, sobre todo hay ciertos sectores políticos y ciertos sectores productivos aquí los hemos entrevistado, sobre todo de la sierra, de Imbabura, del Oriente, que no estaban tan de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con China. Entonces yo le quiero preguntar al doctor Juan Carlos Casinelli, dándole el muy buenos días cuando son las 9:27, 9:27. Luego de esta aprobación, que creo que es una gran consecución para el Ecuador, ¿qué se les puede decir a esos sectores que están temerosos de que el Tratado de Libre Comercio arrase con sus pequeños manufacturas, negocios y producción que no es a gran escala? Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias. Saludos a todo el panel. En primer lugar, coincido contigo en que es un gran logro la ratificación de la firma que se hizo el año pasado del Tratado de Libre Comercio con China. Nosotros habíamos opinado en ese sentido como un aspecto que es muy positivo para el país, primero. Segundo, en cuanto a la amenaza, entre comillas, por supuesto que todo acuerdo comercial genera enormes expectativas, oportunidades y temas donde el país tiene que prepararse adecuadamente. Yo considero que en el caso de las importaciones de China, hoy en día no hay algo que no ingrese de China porque haya una barrera arancelaria. Inclusive en el tema de los vehículos, para tomar ese ejemplo, los vehículos de China pagan todo el arancel que tienen que pagar completo y son los vehículos más vendidos del país a pesar de que el acuerdo comercial con Europa hoy tiene un arancel del 0%. Entonces pasa por otro tipo de consideraciones. Actualmente los insumos, materia prima que se importan de China son cuantiosos, son importantes. Nosotros importamos de China casi 5.000 millones de dólares al año. No es un valor menor. Antes teníamos una balanza comercial negativa de casi 3.500 millones de dólares, que hoy no la tenemos solamente por el impacto del camarón. Y eso es una gran noticia, pero un gran desafío, depender de un solo producto para la balanza comercial entre Ecuador y China. Entonces, hay temas que hay que analizar, pero yo pienso que no es un tratado de libre comercio que genera esas grandes amenazas a las que están haciendo, obviamente, mención algunos pocos sectores, entre paréntesis, algunos sin conocimiento pleno, sino más vale genera muchas oportunidades. Por ejemplo, para la gente que tiene el negocio de calzado, Juan Carlos, en la provincia del Tungurahua, o el tema de cuero en la provincia de Imbabura, ¿cómo los puede afectar o cómo que están protegidos dentro del acuerdo? Lo de los carros me parece súper interesante que lo acabas de mencionar, porque es verdad, la gente lo que más compra son vehículos chinos por precio, por financiamiento, porque tienen buena tecnología y porque hay muchos repuestos. O sea, a la postre, ya como ocurrió en su momento con los vehículos japoneses y los vehículos coreanos, que al principio la gente decía, uy, no han de ser tan buenos, uy, ya se dieron cuenta de que funcionan y funcionan bien, ¿no? Pero el tema del precio influye mucho. Ahora, acá en manufacturas, ¿cómo se los protege? Bueno, yo he visto en la revisión que he hecho de este TLC a grandes rasgos que el tema del calzado y todos los productos de cuero están excluidos totalmente del Tratado de Libre Comercio. Es decir, los productos chinos seguirán entrando pagando arancel. Eso no quiere decir que no van a entrar. Van a seguir entrando como entraron hasta hoy. Y el gran desafío es, ojalá no sean más baratos que los que se producen aquí, pero eso no es consecuencia del TLC. La manufactura de cuero y el calzado expresamente está fuera del TLC.
fuera del TLC, lo significa que seguirá teniendo arancel. Vamos con el licenciado Alcides Montilla. Doctor Cassinelli, tengo entendido que esto es un acuerdo comercial, ¿verdad? No es un tratado de libre comercio, punto uno. Punto dos, hay que esperar que China apruebe pues también el tratado para que entre en vigencia. Y eso convendría saber en qué tiempo ya, si es que China lo logra, en qué tiempo entraremos ya ahora sí en esta operatividad del acuerdo comercial. Sí, los procesos son distintos entre China y Ecuador. En el Ecuador pasó primero por la firma, luego por un dictamen de constitucionalidad y luego por la Asamblea. En el caso de China ya fue aprobado, sus decisiones son mucho más directas y lo que corresponde ahora es que la Asamblea Nacional notifique a la Presidencia de la República para que ésta a su vez notifique a la Cancillería para que procedan a notificar, disculpen la redundancia, al gobierno de China la decisión del Ecuador. Con esto de aquí el gobierno de China toma nota y comienzan las comunicaciones para iniciar los protocolos para entrar en plena vigencia. En el Ecuador, luego de esta vuelta, tiene que publicarse en el registro oficial para que también esté totalmente cerrado el tema. La implementación debería tomar entre 60 y 90 días, porque me da la impresión que para la implementación todavía no estamos listos. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, nosotros firmamos el 11 de noviembre, pasamos el dictamen de la Corte Constitucional en diciembre, me refiero al 2016, lo llevamos a la Asamblea el mismo mes de diciembre, lo conoció el Parlamento Europeo en el mismo mes de diciembre, se publicó en diciembre y el 1 de enero del 2017 ya estaba en plena vigencia. ¿Por qué? Porque durante todo el año se estuvo preparando el escenario en positivo. No digo que eso no se haya querido hacer, sino que aquí estamos con dos gobiernos consecutivos entre el anterior y este, que les toca su implementación. Pensaría que hasta 90 días estará listo. Doctor Cassinelli, la verdad es que ayer todavía había mucha duda respecto de si iba o no a aprobarse este acuerdo. Finalmente se aprobó y vi que se dieron de abrazos y tantas cosas más entre todos ahí en la asamblea. Y le digo esto porque usted fue de la Revolución Ciudadana, no sé si sigue siendo, y sus anteriores o actuales coidiarios todavía estaban opuestos a este proyecto, pero eso no es lo que le quiero preguntar. Mire, esto es un tratado comercial, ¿verdad? No es un tratado que incluya inversiones. ¿Por qué le pregunto? Supongamos que los chinos, ya con toda la implementación del acuerdo, demanden pitahaya, porque eso es lo que van a pedir, y no haya la suficiente cantidad de pitahaya en el Ecuador, y entonces algún chino poderoso de mucho dinero vaya y diga, yo quiero invertir para producir más pitahaya en el Ecuador, ¿lo puede hacer? Bien, ahí hay varios temas, ¿no? El primero, usted hace alusión siempre a un tema político, yo le voy a responder políticamente. Lo que llama la Revolución Ciudadana fue la que aprobó, impulsó el acuerdo comercial con la Unión Europea. No voy a hacer más comentarios sobre eso y lo ratificó, lo cual fue positivo independientemente de quienes lo impulsaron. En la votación de ayer he podido notar que hubieron abstenciones. Yo particularmente doy mi criterio siempre y pienso que el TLC era totalmente positivo, así que es un tema importante para el país. Respeto cualquier criterio contrario y con eso dejo aclarado ese primer punto. El tema con China es un tema que pasa por un tratado de libre comercio de más corto alcance que lo que fue el acuerdo comercial con la Unión Europea, porque efectivamente no tiene capítulo de inversiones, no tiene capítulo de servicios, no tiene capítulo de compras públicas. Eso no es que lo hace menos importante, porque si usted me pregunta a mí, lo importante es tener destino comercial, para serle honesto, y el destino comercial para un país agroproductor es, por supuesto, poder enviar sus productos. Eso en el marco de lo que el TLC refiere, efectivamente, digamos que la verdad es que casi, yo no quiero confundir con el acuerdo y el TLC, lo que le puedo decir es que este tratado es de menos alcance, pero eso no le quita la trascendencia.
Y en el caso de las inversiones, que si no están mencionadas en el tratado, igual, eso no quiere decir que no puedan venir inversiones al Ecuador dentro de lo que la legislación prevé. Más vale usted tenga la absoluta seguridad que nosotros no tenemos capacidad de producción en este momento, ni de pitahaya, ni de arándano, ni de una serie de productos. Nosotros estamos exportando camarón, estamos exportando casi en el orden este año solamente a China de 6.000 millones de dólares, el doble de lo que exportamos en banano al mundo, para que se tenga una idea. Y eso hace pensar que si vamos a tener la oportunidad de enviar productos como la pitahaya, que hoy pagan un arancel del 20%, y eso es una barrera de ingresos, y que en el caso de la pitahaya, en la entrada en vigencia pasan al 0%, pues productores, inversionistas, agricultores, pues hacer producir la tierra, porque creo que vamos a tener un mercado importante y donde vamos a diversificar temas, y con esto concluyo, perdón, esta parte, como el arándano, por ejemplo, que para Perú es un gol de media cancha, y nosotros estamos al ladito, pero no tenemos mercado, porque en China tenemos un arancel del 30%, y con el tratado al día siguiente va al cero. Tenemos capacidad de producción instalada, no en este momento, pero se nos abre una oportunidad enorme, y ojalá vengan inversiones, y ojalá se produzca, y ojalá nos volvamos agroexportadores y fortalezcamos siempre nuestra balanza comercial. 9 de la mañana, 42 minutos, Rayo Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Cassinelli, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, usted que fue prácticamente el impulsor del tratado con la Unión Europea, ¿nos puede decir por qué es importante un tratado de comercio con estos sectores así que nos pueden comprar nuestros productos? ¿Por qué es importante? ¿Qué hemos ganado con el asunto de la Unión Europea? Porque hay mucha gente que no lo entiende, hay gente que a lo mejor no lo ha sentido mayormente, pero otros sí lo hemos sentido. Yo he sentido muchísimos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el tema hasta de los vehículos, ¿no? El tema de las conservas, el tema de los vinos, de los licores, es realmente impactante para los consumidores. Pero en términos generales, ¿cuáles son los beneficios de ese tratado con la Unión Europea y que podrían replicarse en alguna medida con este tratado con la China? Y que yo creo, y gracias por la pregunta, yo creo que antes, cuando estaba por firmarse, la pregunta era, ¿qué se espera? Pero hoy, 7 años después, están los números, está la estadística. No hay un solo sector de aquellos que en su oportunidad indicaron que se iban a ver perjudicados, que esté denunciando, demandando que ha existido un perjuicio. Se hablaba del sector lácteo, del sector de carnes, del sector de calzado, del sector... Todo eso se habló. Gracias a Dios no se dio. ¿Qué es lo que sí se dio? En materia de exportaciones, porque es importante, nosotros exportábamos a la Unión Europea 2.700 millones de dólares en productos no petroleros. Hoy exportamos 4.000 millones. Exportamos 4.000 millones en circunstancias en que todo lo que enviamos a Europa no paga arancel. Todo. Es una diferencia con China. Con China entramos en un tratado donde hay productos que van a seguir pagando arancel y se van a ir desgravando. Por ejemplo, el banano. El banano, que todavía no es un producto masivo hacia China, paga el 10% de arancel. El camarón, que sí es masivo, paga el 5% de arancel, pero se va a desgravar en 10 años. Fíjese usted, en el caso de Europa, el 100% de lo que se exporta desde el día que entró en vigencia, entró sin arancel, con otras circunstancias, que en el 2017, en enero, si no hubiéramos tenido la ratificación y entrada en vigencia del tratado, del acuerdo comercial con Europa, se acababan las preferencias arancelarias que teníamos con Europa, que eran las que permitían entrar con arancel, pero menor, productos como el atún, productos como el banano, productos como el camarón, productos como las flores. Hoy todo eso desapareció. Así que sí, la oportunidad de Europa es un ejemplo
de la estabilidad de un mercado. Ese es otro tema finalmente, la estabilidad. Saber que un mercado es estable en la parte arancelaria cero, de largo plazo, hace que yo invierta. Porque si mañana compito con otros países, lo que me pasa con Estados Unidos, en el caso de las flores, nos pusieron el sistema SGP y después eliminaron el sistema SGP, por lo menos de hace 3 años creo que no tenemos SGP. Entonces las flores van así, ¿no? Pero si ya tengo una regularidad que sé que no pago aranceles, y en las importaciones, pues más allá del tema de los licores, de los vehículos, que son unas realidades, el ingreso al Ecuador en temas relacionados con temas farmacéuticos, con insumos agrícolas, con bienes de capital de primerísima calidad que han reforzado la industria local, por supuesto, ha sido un aspecto también totalmente ganador. Doctor Cassinelli, es importante que el país se abra y que siga, por ejemplo, con otros tratados de comercio con Estados Unidos, con Corea, con países que son tan importantes económicamente. ¿Debemos hacerlo o ahí nomás nos frenamos? Tenemos que negociar con todo país que quiera negociar. Negociar no significa firmar, pero sí hay que entrar a negociar. Yo estoy de acuerdo, hay un preacuerdo firmado con Corea del Sur, ya lo conoceremos más adelante. Con los Estados Unidos tenemos que llegar a un tratado, negociándolo obviamente bien, pero con una circunstancia muy importante. Los que no quieran ver los tratados como una oportunidad, ya tienen el ejemplo de Europa y ya van a tener, estoy seguro, el ejemplo de China. Es decir, cada vez la resistencia, y yo creo que es lo que ha pasado con lo de China. No hubo gente en las calles, no hubo manifestaciones, y no es un tema que entró por sorpresa, estuvo anunciado. Fíjese el primero, años atrás, los Estados Unidos, entre manifestaciones y temas internos como el Oxy, ya ni voy a opinar de eso. En el de Europa, 10 años de negociación, por distintas razones. La crisis del banano con los españoles, la crisis de ni sé cuánto por acá, pero finalmente se pudo. Ahora China más rápido. Sí, hay que seguir, hay que negociar bien y hay que cuidar las importaciones. ¿Qué pasó con México? Con México no se podía, porque para que haya un tratado tiene que haber la voluntad de las dos partes. Yo sentí que cuando reasumimos la negociación con México, estábamos casi entregados, es decir, nosotros poníamos la fecha de finalización de las negociaciones y de la firma. Yo me acuerdo, la anunciaron varias veces y eso es un error, porque si yo voy a comprar su propiedad y me interesa negociarla, tenga la seguridad que no le voy a decir, pero el 15 de mayo firmamos la escritura y ya tenemos el acuerdo, porque no es así. ¿Por qué era la ansiedad? Era por llegar a la Alianza del Pacífico. Y en esa ansiedad, yo particularmente me pronuncié varias veces por una experiencia. Nosotros teníamos y tenemos con México un acuerdo muy parcial, porque México es muy proteccionista hacia adentro. Finalmente, México, a mí, ¿por qué me interesa llegar a México? Porque voy a exportar y porque voy a mejorar mi balanza comercial. ¿Y qué es lo que exporta el Ecuador? Principalmente banano. México no quiere banano porque se abastece de Costa Rica, ya está bien. Camarón. México no quiere camarón porque tiene un sector camaronero que lo protege. Está bien, voy a mandar rosa, poquito. Atún, no quiero atún porque quiero ver la trazabilidad de dónde viene el atún ecuatoriano. Todo eso se dice. Entonces, si no voy a exportar ni pesca, ni camarón, ni banana, ¿para qué estoy forzando una relación con México donde finalmente no se dio nada? Porque se pronunciaron los mexicanos. Acuérdese usted, se pronunciaron y dijeron, oigan, el sector camaronero celebra, dijo los mexicanos, que no se haya incluido en el camarón. Y ahí se prendieron las alertas. México no es un país que quiere entrar en un tratado, no es eso. México quiere una negociación muy dura que a nosotros no nos conviene, por lo tanto, sí, sentarnos a negociar siempre. Si no conviene, como en toda negociación, se da, pero uno tiene que salir a buscar mercado, definitivamente. Juan Carlos Sánchez, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido Julito. Doctor Cassinelli, buenos días. Dos inquietudes. La primera, si usted tuviera de alguna manera que poder
resumirnos aquí para los oyentes de Atalaya, digamos, no sé, en 3, 4 o 5 puntos, los beneficios de este acuerdo con China? Y por otro lado, si hubiese algún bemol, si hubiese alguna cosa que de repente nos pudiese no convenir, ¿cuáles serían, doctor, por favor? El primer beneficio es destino comercial importante, ¿no? Cualquier cosa que Correcto, lo quiera colocar a China, como el camarón, así sea poquito, para claro, nosotros es el doble del mayor producto de exportación. claro. Uno. Dos, por supuesto, diversificación de la oferta exportable. Porque hoy los empresarios, los agricultores, los medianos agricultores, escuchando esta noticia, están viendo la lista pues, de lo que se viene con arancel cero. Entonces, ya no solamente voy a estar atomizado en el camarón o el banano, sino que voy a buscar 200, 300 partidas más que puedo empezar a hacer. ¿Qué pasó con Europa? Eso no lo había dicho. Hoy en día Europa hay 250 partidas principales. Tercero, como consecuencia de aquello, la pequeña y mediana empresa se dinamiza. Entonces, eso genera trabajo, Claro. producción. Eso se vuelve, por supuesto, indispensable. Cuarto, en el tema de ingresos, de insumos para agricultura, etcétera, que pueden venir, pues nos va a volver más productivos y claro que va a haber un incremento de tecnología. Entonces, yo creo en la primera parte que este tema se constituye en una gran fortaleza. Perdón, hay una quinta fortaleza. Para acceder con nuestros productos a China, a veces nos tardábamos 10 años por temas fitosanitarios. China ha sido muy riguroso en una barrera arancelaria y en una barrera fitosanitaria. Para entrar con el mango, 10 años. Entonces, todos esos temas en el tratado se solucionan porque ya hay una mesa, así como la que ustedes están sentados y la que compartimos virtualmente, donde podemos hablar y decir, pues, cuáles son los temas. Creo que esos son los beneficios. ¿Cuáles son los desafíos? Sí, el desafío creo que es el tema de la mediana, de las empresas que tienen un mediano plazo, hasta 12, 15 años o hasta 20 años para irse preparando para que determinados productos cuya lista no la tengo aquí, te soy honesto, sé los que están excluidos, ya no tengan arancel en el tiempo, pero con una particularidad, si se requiere ampliar el plazo se lo puede solicitar. Pero de ahí el tema de la basura, los residuos tóxicos, todas esas cosas. Nosotros tenemos normativa interna totalmente prolija en relación con esos temas. Y en los acuerdos yo he revisado por lo menos temas que lo excluían expresamente. Por eso es que los debates deben ser claros. Siempre hay desafíos, pero en este caso, como en todo, como en el acuerdo con Europa, son muchas más las oportunidades. Una última pregunta de mi parte. Usted fue, no sé si todavía lo sea, pero en todo caso fue miembro digamos, muy afín a la Revolución Ciudadana, fue miembro del gobierno del expresidente Correa. Sin embargo, lideró, aun cuando las ideas de la Revolución Ciudadana siempre estuvieron en contra de este tipo de acuerdos y de tratados. Usted lideró con éxito el acuerdo europeo que mencionábamos hace un momento, el tratado con Europa. Sin embargo, la Revolución Ciudadana es quien se opone al tratado con China. ¿Cómo explicar eso cuando usted claramente está explicando que hay más beneficios que eventualmente pues, puntos negativos en el acuerdo? Sí, nuevamente, ¿no? Yo me honré con participar en el gobierno del presidente Correa, primero. Situación que la hice por una amistad de toda la vida, que la mantengo. De la Revolución Ciudadana, pues, en la parte de partícipe, dejé de ser miembro, pues, cuando se dieron las fricciones internas y estoy totalmente retirado de los temas políticos. Uno, he Gracias. visto, que era lo que comentaba hace un momento, he visto que la bancada de UNES ha tenido una división dividida. Eso es lo que vi. Unos menos en contra y unos se abstuvieron.
Y me imagino que algunos celebraron, porque esa es una bancada que tiene efectivamente distintas tendencias ideológicas dentro de una misma concepción. En el caso de la época en que nosotros estuvimos, por supuesto que había dentro de la Revolución Ciudadana una tendencia a no estar de acuerdo con el tema del acuerdo comercial. ¿Cuál fue la diferencia o qué fue lo que asumimos? Convencerlos de lo contrario a quienes no estaban de acuerdo, con argumentos técnicos, porque así como hace unos días se pusieron argumentos de que iban a entrar los desechos tóxicos de China al Ecuador, sin tener un sustento, porque todavía no lo he encontrado, en aquella época habían quienes estaban a favor y habían sectores en contra. Y lastimosamente en aquella época, solo para acabar el comentario, también habían intereses políticos que iban más allá de los verdaderos intereses que deben primar, que son los del país, donde hubieron personas de distintos movimientos que supuestamente apoyaban el acuerdo comercial con Europa, que intentaron incidentarlo porque el siguiente año era electoral. Recuerden ustedes aquello. Entonces, todo eso hubiera tenido un peso político. Nosotros nos manejamos con convicción. Yo particularmente no es que asumí solo porque me encargaron el Ministerio de Comercio para este propósito principal, sino porque yo desde que estaba en la Comisión de Desarrollo Económico y la presidí, siempre propuse e invité a los actores de aquel entonces para hablar sobre el tema del acuerdo comercial. Por lo tanto, no es un tema donde me encontré con una realidad. La conocía y cuando se me dio la oportunidad y el apoyo del presidente Correa en ese entonces de liderarlo para intentar sacarlo en el tiempo que quedaba, por suerte y con el apoyo de todos los sectores, por supuesto, se logró. Las 9 de la mañana con 58 minutos, 9:58, la ingeniera Noemí Ceballos. Muchas gracias, Andrés. Buenos días, doctor Cassinelli. Una pregunta, con el tratado, más o menos, ¿cuánto es el estimado de las exportaciones en dólares que se mejorarían a China, de las exportaciones que estamos teniendo hoy a comparación de las que podrían generarse a raíz de este tratado internacional? Sabes que hay una serie de estudios, proyecciones, todas las proyecciones son positivas, ¿no? Porque en un mercado como China, como decía, el producto que entre y se medio más, ni siquiera se masifique, Claro. Acapare pues el medio por ciento de algo, Claro. se vuelve tremendamente ganador. Entonces, en las proyecciones, como también se hicieron en su momento proyecciones de Europa, etcétera, en las proyecciones de China, pues que se habla de que en los primeros 5 años se incrementarían más o menos 1.500 millones de dólares en exportaciones, se pondrían 50.000 nuevas plazas de trabajo, sí, yo puedo decir que no tengo la menor duda que en este momento solamente con la resolución de la Asamblea, hoy hay gente que está pensando en qué sembrar, en qué invertir y en qué prepararse para los próximos meses. Hoy hay ecuatorianos hablando con chinos, intentando superar la barrera del idioma. Hoy hay una oportunidad distinta a la que teníamos ayer. Por lo tanto, hoy ya se está generando valor. Y ese valor estoy seguro que va a ser progresivo. Es importante para el país. Totalmente. Totalmente. Ahora, en esa misma línea, y hacía referencia también con lo que usted mencionaba con México, que fue una explicación clarísima, y lo mismo, o sea, si tenemos un tratado, la idea es que esto sea funcional y va a ser funcional en el momento que se ejecute. Y como usted mencionaba, no tenemos productos porque en su momento no tengo por qué producir si no tengo un mercado, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el apoyo por parte del gobierno, por la parte agro, para empezar, digamos, a gestionar también y que haya agricultores o incursionando en esos nuevos negocios, o como por ejemplo también alianzas con la Cámara China, que no tiene presencia aquí en Ecuador, para que este tratado tenga un efecto positivo y que cumpla el cometido y que genere, digamos, el ingreso de divisas más bien y no de salida de divisas en el Ecuador? Muy buena pregunta, Noemí. En el tema del acuerdo comercial, cuando yo digo que subimos 2.000 millones de dólares más en exportaciones, la gente va a decir,
wow, empezamos a producir más. Yo no creo. Yo no creo que empezamos a producir. Tuvimos un mercado donde cambiamos el destino y empezamos a entrar. En el tema de Europa está todo por hacerse. Fíjese usted lo que yo le digo, y esto es muy importante. La Unión Europea, dentro del tratado, del acuerdo comercial, dispuso la entrega de 10 millones de dólares solamente para capacitación de MIPYMES. Y esto lo tomó una parte del ministerio, Corpey intervino Proecuador, esto posterior en otros gobiernos. Eso hizo que se involucren, diga usted, 300 MIPYMES, de las cuales 65 se prepararon. Este es un tema importante, porque siempre después del tratado me decían, doctor, yo quiero exportar a Europa, tengo aquí el chocolate, me traen el chocolate, aquí está el chocolate. Digo, sí, pero el chocolate tiene que pasar por un análisis, un brandeo la caja, un permiso, tiene que encontrar un destino. ¿Qué necesita hacerse? Primero, mi criterio, fortalecer las oficinas de Proecuador en China. Primero, habían 4 oficinas, espero que existan 4 todavía. Yo sí creo en la gestión de Proecuador. Segundo, fortalecer la banca pública para que existan créditos, sobre todo el sector agrícola, para que se pueda dinamizar la economía. Tercero, hacer un programa desde el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Producción para desarrollar los sectores que son las oportunidades para siembra. Porque si cada uno tiene una iniciativa no orientada, capaz tenemos mucho de todo, pero no somos fuertes en nada. Y eso incide en el precio y en el mercado. Hoy tenemos mucho camarón, pero no tenemos mucha pitahaya. Entonces, si yo soy el gobierno y quiero tener esos ingresos, hago un estudio y digo, todo Manabí, todo Esmeraldas, hay una gran oportunidad de un mercado con pitahaya. Entonces, hay que hacer un trabajo, además de capacitación de las pequeñas y medianas economías, porque las grandes están capacitadas. Las pequeñas y medianas, para que sepan cuál es la oportunidad, cuál es el camino, cómo llegar a mercado. Eso no se ha desarrollado a plenitud con Europa. Tenemos todo abierto por hacer. Les doy una oportunidad y todo abierto por hacer. Pero estamos ingresando con 200 productos. En China tenemos una oportunidad, un gran desafío para el gobierno actual y para los que vengan de afianzar esos destinos comerciales. Si no, habrán sido grandes logros, pero sin producción. De acuerdo, sin ejecución. Muchísimas gracias por su respuesta, Andrés. Estimado Juan Carlos, para agradecerle, muchas gracias. Oiga, a usted le vamos a tener que decir más adelante que tiene un PhD en TLC, pues. No creo. No creo, pero lo que sí tengo desarrollado es el sentido común. Eso tengo la absoluta seguridad. Y la razón no admite fuerza. Eso lo aprendí desde chiquito. Entonces, lo que vale no me importa el color ni el matiz y no me pico. Lo impulso. Está muy bien eso, porque la verdad, el sentido común es clave y es el menos común de los sentidos, como bien dice. Y el que lo tiene debe de privilegiarlo y atesorarlo. Es la verdad. Gracias al doctor Juan Carlos Cassinelli. Vamos a seguir pendientes. Ayer entrevistamos al director ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-China. Gustavo Cáceres. Gustavo Cáceres. Así es. Claro. Y en el panel previo, que era sobre el tema de las exportaciones y restricciones bananeras al Ecuador, a Rusia, también los participantes decían, ojalá hoy se apruebe el tema del TLC con China. Yo creo que de aquí tenemos que ir con el TLC con Corea, por ejemplo, del Sur, que también es muy importante. Pero claro, China es un mercado de más de 1.400 millones de habitantes. El límite es el cielo, claro, con China. Claro. Con China el límite, y como Ahora, bien, O sea, infinito. Claro, casi, ¿no? casi. Y como bien usted decía, mire, la mía Noemí, dice, ahora sí la cantidad de gente que quiere hacer un negocio o clientes que dicen, oye, ¿cuál es aquí hagamos un proyecto, ¿no? Claro. Un business plan para cosas con China. Realmente
Y no solo importación, porque uno piensa enseguida en importación, no, pues, es de No, exportación. ¿Qué para eso es Claro, exportación? Pues. claro, esa es la idea, que ingresen divisas más bien, no que salgan. Correcto, así es. Nos vamos a ir a la pausa comercial.